Recordando lo que vimos en el video anterior, donde la tensión ya se sentía en el aire arequipeño, ahora nos adentraremos un poco más en la historia. La historia de aquellos fatídicos días. Días marcados por gritos de protesta, arengas encendidas y muchas pero muchas injusticias. En medio del caos, un obrero de construcción civil llamado Narciso Cayata perdió la vida. Y con su muerte se encendió la chispa que haría arder a toda una ciudad. Arequipa, unida más allá de las ideologías políticas o clases sociales, dijo basta, basta de tanta represión. La población entera se levantó indignada, exigiendo justicia, castigo a los culpables y el fin del atropello. Pero no fueron escuchados. Mientras la ciudad estaba siendo consumida por el caos, algo sumamente impresionante pasó. Las campanas de la Catedral de Arequipa se convirtieron en un símbolo de resistencia, un llamado de desesperación. ¿De qué manera? Pues la tarde del 13 de junio de 1950 comenzó a escucharse un toque insistente. Jóvenes se habían subido a la torre de la catedral para hacer sonar con fuerza las campanas, convocando de esta manera al pueblo a salir a las calles y de esta manera puedan unirse a la lucha. Los repiques se volvían cada vez más intensos. La Guardia Civil, al percatarse de ello, subió al techo de la catedral para detenerlos. Desde lo alto, divisaron a un estudiante. Al verlos, los jóvenes corrieron, y uno de ellos no dudó y descendió apresuradamente por una de las cornisas, y luego se aferró a una de las columnas de la catedral, quedando totalmente suspendido en el aire. Imagínense, desde abajo todos miraban con sumo asombro. No había más ayuda que sus propios brazos. Y aún así poco a poco comenzó a bajar. Cuando estuvo cerca del suelo, alguien consiguió un tronco y lo apoyaron, y de esta manera logró descender sin ningún problema, y sin decir palabra alguna se perdió entre la multitud, un fantasma más de la protesta. Pero, tiempo después se supo que este personaje se llamaba Luis Palacios. Pero los ecos de la resistencia no terminan allí. Durante aquellos días, la plaza de armas se convirtió en el corazón del enfrentamiento. Se levantaron barricadas, hubo tiroteos, gritos, fuego cruzado entre civiles y las fuerzas del orden. El campanario de la catedral fue usado como un parapeto por algunos manifestantes, y eso los expuso al peligro. En medio de los disparos y la turbulencia, una bala impactó directamente contra el reloj de la catedral, específicamente en la torre sur, atravesando de esta manera el vidrio y perforándolo justo enfrente al número romano 9. Este agujero sigue allí, así que si alguna vez pasas por la Catedral de Arequipa, fíjate en ese detallazo. Y es mucho más que un daño a la estructura, es una cicatriz en el tiempo que nos recuerda esta mítica revolución. Uno de los principales puntos de agitación fue el mítico Mercado San Camilo. El subteniente Antonio Bouroncle fue enviado con su tropa al mercado, con la orden de abrir las puertas y restablecer el servicio al público, como si nada hubiera pasado. Sin embargo, al llegar se encontró con una multitud enardecida que le impidió cumplir dicha misión. A este se le unió un guardia civil que no pudo regresar a la comisaría por el mismo motivo. La gente le impedía el paso. El ambiente era de tensión extrema. La turba rodeó a los soldados que claramente estaban en actitud amenazante y para disuadir a la turba, el subteniente ordenó disparar a uno de los kioscos de madera, el cual se ubicaba cerca a la plazoleta, logrando que las balas destrozaran dicha estructura. Este gesto fue una advertencia, y por un momento logró contener a la multitud. La calma fue breve. Azuzados por los agitadores infiltrados entre los presentes, los ánimos volvieron a encenderse. Vendedores de carne, armados con largos cuchillos, encabezaron una nueva ofensiva contra la tropa. Alrededor de los soldados comenzó a formarse una especie de círculo compuesto por mujeres y hombres, en cuya masa los agitadores lanzaban arengas encendidas. Se escuchaban gritos como ¡asesinos! ¡Asesinos! ¡Muero, Odría!, lo que encendía aún más las llamas. Algunos incluso llamaban a los soldados a abandonar a su oficial y unirse al pueblo. Aunque los militares dispararon al aire para intentar dispersar a la muchedumbre, la tensión seguía en aumento. La multitud no se disolvía, y conforme pasaban los minutos, la distancia entre ambos se acortaba peligrosamente, haciendo inminente un enfrentamiento cuerpo a cuerpo. En ese instante, una vendedora de carne
Antes de huir, hundió su cuchillo en el vientre del guardia civil Juan Edilberto Pinto Cárdenas, quien antes de desplomarse, mortalmente herido por el cuchillazo que acababa de recibir, disparó su revólver y dio muerte a su agresora, la carnicera. Los dos cayeron casi juntos y su sangre formó un solo charco en el pavimento. ¿Cómo terminó la revolución de 1950 en Arequipa? Pues terminó con la represión militar y policial por parte del gobierno de Manuel Odría. Después de varios días de enfrentamientos, barricadas y protestas masivas, el ejército recibió refuerzos desde Lima y logró retomar el control de la ciudad. Detalles del final del conflicto. ¿Qué detallazos se podrían rescatar? Pues creo que más malos que buenos, pues hubo detenciones y persecuciones. Los líderes estudiantiles, sindicales y cívicos fueron evidentemente arrestados, y muchos de ellos sufrieron prisión. Algo bueno, se podría decir, es la destitución del prefecto. Debido a la presión popular y el impacto político, el prefecto Daniel Mesa Cuadra, responsable directo, evidentemente, de la represión que ocurrió, fue destituido. Eso es algo bueno. Hubo indemnizaciones y concesiones. El gobierno indemnizó a las familias de los estudiantes muertos y liberó a alguno que otro preso, intentando así de esta manera apaciguar las aguas. Continuó también la represión y la censura. A pesar de estas concesiones, la dictadura de Odría continuó con una política de censura y control político, evitando que movimientos similares se repitieran. Aunque la revuelta fue derrotada militarmente, evidentemente, como vimos a través de este video, la revolución de 1950 deja una huella profunda en Arequipa, y por qué no decirlo, en todo el Perú, pues fue una muestra clara y obvia de la fuerza de la resistencia civil frente a una dictadura. Y más aún, sentó las bases para futuras luchas. Y si eres de los que les gusta caminar, correr, estar en bicicleta y no sé qué tanta vaina hacen, te cuento una curiosidad. En la calle Alto de la Luna, justo al lado del depósito de carnes del mercado San Camilo, existe una placa recordatoria al respecto, que fue colocada en 1988 como homenaje a la Revolución del 50, a nombre de los trabajadores del mercado San Camilo, así es, del mítico centenario mercado San Camilo. Y si crees que esto ha quedado simplemente en el pasado, te aviso que no, pues esta revolución sigue viva en el recuerdo colectivo. Y hace poco me enteré de que se estrenó una obra de teatro al respecto, inspirada en los hechos que ocurrieron en dicha fecha. Y también se inauguró una exposición fotográfica, que la puedes visitar hasta este 8 de julio en Mercaderes 72. Está en el segundo piso. También tuvimos la oportunidad de hablar con una de las curadoras de dicha exposición. Estimadísima Claudia, primeramente te felicito porque esta exposición se ve que ha sido un éxito rotundo. Cuéntanos, en el aspecto histórico, ¿en quién te has apoyado? ¿Qué fue usado para poder darle peso a esta exposición? Porque en toda exposición fotográfica histórica tiene que tener un sustento. Claro, bueno, principalmente una de mis fuentes principales fue Gonzalo, que tiene mucha información, Gonzalo Gómez. A través de él pude llegar a Elart. Elart Fuentes es el autor de uno de los libros más principales sobre la revolución. En todo caso, gracias a Elart pudimos adquirir y digitalizar muchas de las fotografías que tenemos ahora en exposición. Okay. Entre ellas también tenemos mucha información que Elart había tenido en su poder, en sus libros, y bueno, créanme, creo que probablemente podemos tener un back ahí de fotografías que todavía nos ha costado ver, nos ha costado examinar. Claro, ¿y esas fotos tienen autor fijo o son anónimas hasta ahora? Hasta ahora las que yo he ido revisando son anónimas, no tienen un autor fijo. Viendo también el tiempo y que es una publicación, ¿no? Claro. Creo que también por la misma coyuntura, de repente no tienen autor fijo. Claro. Pero creo que más adelante sería una investigación mucho más profunda, ¿no? Claro. El poder ver a quién le pertenecen las fotografías. Y enriquecería esta exposición aún más, claro, ¿no? Y nos mencionabas justamente, o me mencionabas, mejor dicho, estas fotos han pasado, son
fotos chiquitas, ¿no? Son el tamaño original de las fotos es pequeño, pero acá le han dado un retoque, una edición post-digitalización, ¿no? A ver, cuéntanos un poco de ese proceso. Ok, el proceso de digitalización comienza porque nos hemos basado primero en libros, son fotos publicadas ya en tanto periódicos, libros, de diferentes fuentes, propiedad de ELAR, bien, si bien han pasado por una digitalización, pasan por el proceso de cámara, pasan postproducción, es en postproducción donde hemos intentado darle la nitidez, también el color, que es un blanco y negro, ya que por el tiempo, como nosotros sabemos, tiende a amarillarse. O a desprenderse el pigmento, quizás, ¿no? Exacto. Entonces tienen diferentes, si nosotros nos acercamos, tienen diferentes texturas, forma, de repente la forma del papel, ¿no? El grano del papel que nosotros conocemos. Claro. Entonces hay también manchas que son del... ¿Hongos, quizás? No creo que hongos, pero sí de repente cierto... Suciedad, humedad. Claro, humedad, que obviamente si bien los tiene en muy buen estado, por tiempo siempre se filtra, una gotita de agua se filtra. Exacto, es propio del tiempo, ¿no? Exacto. Y justamente, por ejemplo, esta foto, vamos a ponerla como ejemplo, vemos aquí a unas siluetas de personas. Obviamente los rostros no están nítidos porque pues esta foto se tomó desde abajo, ¿no? Pero gracias a ese retoque fotográfico que también me parece necesario, porque si no la foto pues sería toda borrosa, más borrosa creo de la que ya la vemos ahora, pero está borrosa justamente porque son fotos pequeñas, ¿no? Las cámaras en ese momento no tenían la calidad o la nitidez que tienen ahora, el zoom que tienen las cámaras actuales, ¿no? Claro. Entonces me imagino que ha sido una labor ardua. ¿Cuánto tiempo les ha tomado así digitalizar, editar? Bueno, nos ha tomado a lo largo de casi 2 semanas, un poco más, el hecho primero de contactar las fuentes. Exacto. Porque no solo es elaborar, sino también nutrirse de lo que vamos a hablar, no podemos hablar sin saber. Y segundo, el hecho de la digitalización, el contacto, la postproducción, también tener un tiempo, así como también escoger la fotografía que va a ir en la galería, porque realmente hemos tenido acceso a bastantes fotografías que se nos ha quedado un poco corto el poder Viene la segunda parte, segunda, tercera parte. Claro, entonces el elegir las fotografías ha sido también importante, ¿no? Hemos intentado darle todo un hito para que cronológicamente sea más, ¿cómo decirlo? Para que uno se pueda empapar, ¿no? O sea, si tú ves la exposición, claro, puedes entender lo que ha pasado realmente, ¿no? Claro, que solamente, como yo te mencioné, ¿no? Solamente leer los textos, ¿no? Y ver toda la carnicería que hubo, a mí se me estremece el cuerpo, ¿no? Y de hecho que las fotografías son fuentes históricas importantes, ¿no? Entonces, Claudita, una invitación para todos nuestros seguidores para que visiten esta exposición. ¿Hasta cuándo están aquí? ¿Cuál es la dirección? Eso cuéntanos, por favor. Ok, chicos, estamos ubicados en el segundo piso de Mercaderes 72. Bien, los invito a visitar la galería, a empaparse un poco más, a mañana poder estar presentes en esta obra teatral 1950 y también a revalorar todo el archivo fotográfico histórico que tenemos en la ciudad, que todavía no ha sido completamente estudiado y que es un gran punto de anclaje para valorar la fotografía como archivo histórico. Por supuesto. Muchas gracias, estimados seguidores, por acompañarnos siempre en YouTube. Gracias nuevamente, Claudia, por tu apertura y te felicitamos como canal porque vemos que es una muestra bien hecha, bien organizada y como te dije, Dios mediante, una segunda, tercera parte, ¿eh? Porque creo que hay todavía más fotos como tú lo has dicho, ¿no? Claro, y las fotos ayudan a evidenciar lo que pasó tal como pasó. Porque las fotos no son recreaciones, ¿no? Y de hecho que va a haber una obra teatral que espero que ustedes puedan asistir. Y bueno, nuevamente muchas felicitaciones, Claudia. Gracias. Visiten la galería. Esto era antes el patio del Equeco, ahora es Mercaderes 32. Sí, exacto.